Dios. Llegué temprano esta mañana tratando de hacer este sermón un poquito menos complicado. Y no sé si lo logré. Ustedes juzgarán eso. Si no lo logré, después de mi retiro estaré disponible. Pero la razón por lo que es complicado es porque no entendemos las categorías necesarias cuando entramos en estos versículos. Y las personas que estaban aquí que recibieron esta carta fueron los judíos en el primer, y ellos entendían eso, pero nosotros no entendemos aquí la carga. Nosotros estamos aquí en una desventaja porque nosotros no entendemos la santidad de Dios. La separación entre Dios y nosotros. Ese entendimiento de la santidad de Dios y la falta de entender quiénes somos nosotros, porque no sabemos lo que somos nosotros. Tenemos un entendimiento de que Dios es menos santo de lo que es y nos creemos ser más grande de lo que somos. Entonces necesitamos un intercesor, un sumo sacerdote. ¿Por qué necesitamos un intercesor? Entonces tenemos una falta de entendimiento de la santidad de Dios y tenemos una falta de entendimiento de lo que es santidad. Y entonces pensamos que no tenemos una necesidad de un sumo sacerdote. Entonces, hasta que lleguemos a entender el gran significado de la santidad de Dios y de la necesidad de un sumo sacerdote, si no nos vemos a Dios correctamente y no nos vemos a nosotros correctamente cuando llegamos a esta sección que estamos hablando de un sumo sacerdote, no vamos a poder entender esto y hacer esa conexión. Entonces vamos a hablar de esto. Entonces la santidad significa separar o apartar. Entonces si estamos tratando de hacer algo santo, tiene que ser algo distinguido de cualquier otra cosa. Entonces Dios es separado, Dios es algo distinguido de cualquier otra cosa en la palabra, en el mundo. En Primera de Samuel, Ana está reclamando a Dios y dice, no hay nadie santo como el Señor, no hay nadie fuera de ti, no hay roca como nuestro Dios. Ana entiende quién es ella. Y ella tiene un buen sentido de quién es Dios. Él es santo, no hay nada que pueda compararse con Él. Dios es una versión más grande y mejor de nosotros. El teólogo Garth Brooks lo pone de esta manera.
en sus oraciones sin respuesta. Él canta, Dios es el hombre de arriba. ¿Ves esto? Él es más grande que yo, Él es más alto que yo, Él es mejor que yo. Él es el hombre arriba. O tal vez la calcomanía de parachoques, Dios es mi copiloto. Dios está ahí para guiarme. Y creo que cuando esto está saturado en nuestra cultura, no es solamente que Dios es un Dios que está en un espacio, sino que no es solamente que es mejor que nosotros, sino que es más grande que nosotros. Muchas veces nuestra cultura quiere hacernos ver a nosotros más grande. Y decimos, bueno, no soy perfecto, pero nadie aquí va a decir que es perfecto, pero si miro alrededor, no soy perfecto, pero en comparanza me exagero, me doy halagos a mí mismo. Y mientras hago esto, me hago más grande y Dios se hace más pequeño. Y vivimos en este tipo de cultura. Me encanta esta cita del teólogo del siglo XVIII, Jonathan Edwards. Casi todo hombre natural que oye hablar del infierno se lisonjea a sí mismo de que escapará de él. Escuchan esto, según Edwards, el hombre natural no cree que sea perfecto, pero ciertamente no están en peligro de infierno. Yo no estoy en peligro, tal vez usted está en peligro, pero yo no. Así piensa el hombre. R.C. Sproul, tal vez algunos de ustedes conocen este nombre, él escribió el libro titulado La Santidad de Dios. Es un libro pequeño que habla de la idea de santidad. Y él habla de un sermón de Edwards, pecadores en la mano de un Dios enojado. Y él dice esto, hoy en día, tales sermones no encajan bien en nuestra época iluminada. En nuestros días el sermón se titularía Dios en las manos de los pecadores enojados. Nosotros entendíamos antes que Dios era separado y que Él tenía ira y que había un problema. Pero ahora nosotros somos los que tenemos iras, los que estamos enojados. C.S. Lewis dice lo mismo. El hombre antiguo se acercaba a Dios o incluso a los dioses como la persona acusada se acerca a su juez. Pero ahora los papeles están bastante invertidos. El hombre moderno ha puesto a Dios en juicio. Dios debe darnos una defensa razonable de cómo Él está gobernando el mundo. Esta es la cultura en la que vivimos hoy día. Tenemos una imagen más baja de lo que es Dios y tenemos una imagen más alta de lo que somos nosotros. Y si no tenemos cuidado, podemos entrar en peligro. Y cuando pensamos de Dios, entonces tenemos preguntas. ¿Y sabe lo que dice Dios? Cuando veamos a Dios ya no vamos a tener más preguntas. Y ni vamos a poder hacer preguntas. Pero aquí nosotros pensamos que estamos poniendo a Dios en juicio porque no tenemos un sentido adecuado de la santidad de Dios. Isaías 6, el famoso pasaje de Isaías, cuando Isaías encuentra a Dios, él dice que vio a Dios y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros y volaban y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces dije: ay de mí, dijo Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
Entiende esto. Isaías entendía quién era él en medio de Jesucristo, en medio de Dios, perdón. Moisés, cuando vio a Dios, estaba aterrado y tembló en medio de la presencia de Dios. La gente no quería ni ver a Dios. Les dijeron a Moisés, ve delante de nosotros. Nosotros no tenemos ni la capacidad de estar delante de Dios. Y Moisés dijo, tiemblo de miedo. Algunos de ustedes están familiarizados con el espiritual afroamericano. ¿Estabas allí? ¿Estabas allí cuando crucificaron a mi Señor? A veces me hace que temblar. ¿Por qué? La gente que escribieron la canción entendían la santidad de Dios. Si alguna vez vienes cerca de la presencia de Dios, te va a causar temblar. La segunda desventaja por causa de todo esto es que no vemos la necesidad de un sumo sacerdote o intercesor. ¿Por qué necesitamos un sumo sacerdote? Esto parece algo antiguo. Parece que no es algo que usted ni yo necesitaríamos. Un sumo sacerdote o abogado es alguien que se presenta ante Dios en tu nombre. Versículo 7, 25. Alguien que te presenta y hace caso por ti. Y entonces Jesús está siempre dispuesto a ser el defensor de nosotros. Él está ahí en presente delante de Dios haciendo intercesión por nosotros. Pero nosotros no vemos nuestra necesidad de un abogado. Sin embargo, esta es la realidad, a pesar de que muchas personas no ven la necesidad de un defensor. Vivimos gran parte de nuestras vidas tratando de probarnos a nosotros mismos. Y nos convertimos en nuestro propio defensor. Nos convertimos en nuestro propio sumo sacerdote, tratando de probarnos a los demás, a nosotros mismos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestra cultura, haciendo un caso para nosotros mismos, de que nuestra existencia vale la pena, de que somos alguien. Un escritor dice, durante años miré la vida como un caso de justicia. La vida era una serie de pruebas. Cuando eras joven, intentas demostrar lo valiente o inteligente que eres. Luego, lo buen amante que eres. Luego, la buena madre o padre que eres. Finalmente, intentas demostrar lo sabio poderoso que te has vuelto, siempre tratando de justificarte. Sin embargo, resultó ser solo una discusión inútil e interminable conmigo mismo, que termina en desesperación. En desesperación, tratando de comprobar algo a la persona que amo, a mi mamá, a mi papá, a la cultura en la que vivo, de que valgo algo. Y él dice, sin embargo, resultó ser una discusión inútil e interminable conmigo mismo, que terminó en desesperación. ¿Quién está en desesperación? Nosotros mismos andamos en desesperación. Necesitamos hacer un caso para nuestra propia existencia. No sé si usted ve esto ser verdad, pero muchas personas que tratan de demostrarse un valor para los demás siempre están tratando de poner a los demás debajo. Y siempre dicen algo como, lo que deben de estar haciendo es esto. El teólogo del siglo XX, Francis Schaeffer, dice, imagínate a ti mismo como bebé que llega al mundo con un dispositivo de grabación colgado de tu cuello con un collar. Este dispositivo solo registra los juicios morales que haces sobre todas personas.
No graba todo, sino solamente los juicios morales que hace sobre otras personas. La declaración generalmente comienza con, bueno, si me preguntas, deberían tener. Eventualmente llegas a ese gran momento en el que te presentas ante Dios como juez. Supongamos entonces que Dios tocó el botón de la grabadora y reprodujo con sus propias palabras todas estas declaraciones con las que usted obligó a otros hombres en juicios morales. Miles y miles de tus juicios morales hechos contra otros. Entonces Dios simplemente te diría, ¿cuál es tu posición a la luz de tus propios juicios morales contra los demás? Todos tendrían que reconocer que han hecho deliberadamente esas cosas, que trataron de atar a otros. Nadie podría negarlo. Entonces tenemos una visión distorsionada de Dios y de nosotros mismos. Y porque esta distorsión está presente, no creemos que necesitamos un sumo sacerdote, un abogado. O pasamos toda nuestra vida tratando de abogar por nosotros mismos, juzgando a nosotros mismos, tratando de hacer un caso por nosotros mismos. Entonces aprovecho esta larga introducción para decir, si tuviéramos una visión correcta de Dios y de nosotros mismos, anhelaríamos a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Entonces necesitaba poner toda esta introducción ahí para poder ayudarles a ustedes a poner estos componentes del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que es lo que estaba tratando de hacer el escritor aquí. Y usar estos tres. Vamos a mirar estos tres. El primer componente del Antiguo Testamento acerca del sumo sacerdote es un nombramiento. Para un sumo sacerdote escogido desde la tribu de Leví, nadie toma este nombramiento para sí mismo. Esta persona es nombrada por Dios. En el Antiguo Testamento, para ser sumo sacerdote, tenía que venir de cierta tribu, de la tribu de Leví, y tenía que ser descendiente del Aarón. Entonces, en el antiguo Israel, cuando tenían el día de la carrera en la escuela secundaria, tienen todas, en las escuelas, ¿recuerdan esto? El día de la carrera, están todos en la cafetería, están todas las mesas, y usted está paseando por todos los lugares mirando de las diferentes carreras. Esta no era la manera de hacerlo. Usted no podía ir a ver la mesa de sumo sacerdote y decir, quiero ser sumo sacerdote. No podía hacer esto. Hay un chiste de mal gusto sobre no poder ser sacerdote porque no tiene esos genes correctos. No tiene los genes de Levi. No puedes firmarte a ti mismo, escogerte a ti mismo para ser sumo sacerdote. Y hay algunos ejemplos terribles en el Antiguo Testamento cuando las personas decidieron nombrarse a sí mismas y asumir el papel de sumo sacerdote. En Números 16, Coré y su familia trataron de expulsar a Moisés y a Aarón de su rol y trataron de insertarse para ser sumos sacerdotes. Y Dios llamó a la familia de Coré y a Moisés, y la tierra literalmente lo tragó a Coré y su familia. Segunda de Crónicas 26, el rey Usías trató de asumir el papel de sacerdote y en cambio contrajo lepra y vivió separado de la gente el resto de su vida. Saúl estaba supuesto a esperar a Samuel. Samuel iba a venir a traer sacrificios, pero Saúl se puso nervioso. Y ya es cuando se nombró
Saúl se nombró por sí mismo rey y fue cuando Dios entonces lo sacó del trono y puso a David. Vivimos en una cultura hiperindividualista. Una cultura hiperindividualista, cada individuo puede determinar su propio género. Y estamos en esta cultura y ya no lo sentimos que estamos en este tiempo. Entonces, hoy, diferente a 10 años atrás, 20, 30 años atrás, no podemos escoger nuestras propias definiciones de lo que somos. Podemos escoger qué género podemos ser. Podemos decidir las propias definiciones de lo que es bueno o de lo que es malo. Y usted puede crear su propio camino hacia Dios. Y si me pregunto cuáles son sus decisiones, usted piensa que estoy mal, porque estamos en una cultura hiperindividualista y lo que hacemos es que nos alejamos de Dios y Dios no nos ha dado este derecho de hacer nuestro propio camino. Solo recuerde las palabras que muchos niños pueden cantar de un teólogo cultural, Elsa, de la película Frozen. Déjalo ir. Es hora de ver lo que puedo hacer. Es hora de ver lo que puedo hacer para poner a prueba los límites y abrirse paso. No hay bien, no hay mal, no hay reglas para mí. Soy libre. Y esta es la doctrina de nuestra cultura. Y Disney lo empaca en una película muy bonita. No hay mal, no hay bien, no hay reglas para mí. Soy libre. Soy libre para hacer lo que yo quiero hacer. Sin embargo, la Biblia es dolorosamente clara. No puedes ser tu propio sacerdote. No puedes decir, eres libre de decidir cómo tú otras personas llegan a Dios. Dios tiene un camino señalado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero en esta cultura dicen, esto no puede ser correcto, no puede haber solo un camino. Y esto viene de una cultura hiperindividualista. Y no puedes inventar tu propio camino. Y no puedes entender. Entonces, la naturaleza pecaminosa del hombre. Y debemos decir gracias a Dios que hay un solo camino. Y que es por la gracia de Dios que llegamos a Él. Pero esta no es el tipo de cultura en la que vivimos. Pero si no escucha nada más, escuche esto. Usted no puede ser su propio sacerdote. Usted no puede determinar cómo usted llega a Dios. Dios, por su gracia, hizo el camino como llegamos a Él. Segundo, el papel del sumo sacerdote es representar. Actuar en nombre de los hombres en relación a Dios. Una de las razones por las que necesitamos un representante es porque no podemos resistir un encuentro cara a cara con Él. Tercero, necesitamos especialmente un sumo sacerdote, especialmente en el día de la expiación. El día de la expiación. Un día al año, el gran sumo sacerdote iría detrás del velo en el templo, una cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo, y representaba la presencia de Dios. Y esta separación era el lugar santo. El sumo sacerdote traería sacrificios de animales por su propio pecado y por el pecado del pueblo. Y rociaban la sangre sobre la tapa del arca de alianza.
Entraba con una soga a su alrededor en caso de que si él moría delante de la presencia de Dios, se lo podían jalar para afuera. Y él rociaba la sangre, simbolizando que Dios venía a la arca y, y esa sangre rociada sobre el asiento de la misericordia. Y hay un ejemplo de otro sacrificio, donde el sacerdote impuso sus manos confesando los pecados de la gente sobre una cabra y fue soltada en el desierto. Esto fue una manera de decir, estás separado de tus pecados. Pero el problema con este sistema es que tenías que continuar haciéndolo una y otra vez. No era una manera de cubrir los pecados una sola vez. Tenías que hacerlo una y otra vez. Tenías que constantemente venir a hacer estos sacrificios. Y no estabas seguro si eras salvo. Y podías sentir que, estoy en problema, estoy acumulando pecados para el día de atonamiento, para el día de expiación. Entonces, esto era algo preparándonos para el día que venía de Jesucristo. Jesucristo es mejor. Versículo 5. Jesús también fue designado por Dios para ser sumo sacerdote por Dios mismo. Jesucristo fue designado. Pero aquí está algo diferente. Jesús no vino de una tribu de Leví, sino de Judá. Él no vino de la tribu de Leví. Entonces el autor nos dice esto. Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos que ir a ver quién es Melquisedec. Y hay poca información de quién es Melquisedec. Entonces, de alguna manera, Jesús es del orden de Melquisedec. Esta figura sombría que solo aparece brevemente en el Antiguo Testamento, veremos quién es la semana que viene. Pero lo que necesitamos saber por ahora es que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, fue designado por Dios. Jesús también es representante que necesitamos para nosotros. Como dice el comercial, Él nos entiende. Jesús es un sumo sacerdote, pero no un sumo sacerdote que no entiende nuestras debilidades, sino que Jesús nos representa ante Dios y se compadece de nuestras debilidades, porque Él vino en carne y ha sido tentado en todos los aspectos como nosotros. Y dice en el huerto de Getsemaní, Jesús clamó llorando al Dios que podía salvarlo de la muerte. ¿Y qué dijo? Dios, estoy llorando que me salves de esta muerte. Y Jesús fue oído. ¿Y cuál fue la respuesta? No. Tú eres el Hijo, tú eres el Salvador. Y no te voy a salvar de la muerte. Voy a salvar miles más por tu muerte. Y él aprendió obediencia y aprendió a soltar lo que tenía y depender de Dios, confiar de Dios. Y esa confianza en Dios lo hizo perfecto. Y Él es el sumo sacerdote perfecto que todos necesitamos.
Jesús es mejor que todos los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento porque Él no tuvo que traer sangre de ningún animal. Él trajo su propia sangre y derramó su propia sangre por tu alma de una vez y por todas. Pablo lo dice de esta manera en 2 de Corintios: Dios hizo pecado por nosotros a Jesús, que no tenía pecado, para que en Jesús fuésemos hechos justicia de Dios. Entonces Jesús es este gran sumo sacerdote, este gran abogado, este gran intermediario que vino sacrificándose a sí mismo por mí. Y cuando pensamos de Jesús siendo este intercedor por usted, ¿qué usted cree que está haciendo Él cuando Él está intercediendo por usted? Confío en Dios. Él está sentado en la diestra del Padre, se levanta en la mañana, no sé si esa es la manera correcta de hacerlo, y Él intercede por Paul Phillips. Y usted puede poner aquí su nombre. ¿Y qué cree usted que le está diciendo? Yo tengo este punto de vista que Dios es un abogado. Él va a la corte y delante de Dios el juez y tiene que hacer este caso todos los días. Él tiene que abrir este archivo con el nombre de Paul Phillips. Oh Dios, tú sabes, yo sé que tú conoces este nombre. Paul Phillips no es un pastor, sí, pero él no es perfecto y estoy aquí intercediendo por él. Te estoy pidiendo que le des una oportunidad más, ten misericordia de él. Esto es una idea terrible. Cuando Jesucristo está intercediendo, Él no está usándote a ti para hacer su caso. Él está usándose a Él mismo para hacer su caso. Esta es la intercesión que Él está usando. Yo no quiero que Jesucristo esté ahí diciendo, ¿podemos darle a Paul una oportunidad más? No. ¿Usted no entiende? Yo puedo usar un millón de oportunidades y seguir necesitando más oportunidades, pero lo que necesito es a Jesús. Y Él se dice a sí mismo: Dios, mírame a mí, mírame mi justificación, mi justicia. Eso es increíble. Él no está haciendo un caso acerca de usted, Él está haciendo un caso acerca de Él. Y por lo tanto, usted y yo por siempre podemos ser libres. Y no sé si usted conoce a Jesucristo de esa manera, pero usted no tiene que comprobarse a más nada, más nunca. Antes que usted conocía a Jesucristo, usted tenía que comprobarse a usted mismo y a otras personas. Pero ahora usted no tiene que ser su propio sumo sacerdote. Ahora Jesucristo es su sumo sacerdote. Sí, yo hago mi confesión todas las semanas como usted lo hace, pero yo no estoy en peligro de perder mi salvación. ¿Por qué? Porque no está basada en mí. No queremos pasar toda nuestra vida cristiana diciendo, ay, tengo que decir mi oración de pecador otra vez. Y aquí estoy en este tráfico de Wilmington y perdí mi salvación otra vez. No sé cómo voy a llegar otra vez a mi salvación. Y cada vez estoy dando vuelta pensando que estoy perdiendo mi salvación, haciendo un caso por mí mismo. Pero la salvación no está dependiendo de lo que yo hice, sino de lo que Dios hizo. Y cuando vemos a Dios correctamente y nos vemos a nosotros correctamente, corremos a la salvación. Y sabemos que Dios nos libró. Finalmente, mientras nos movemos hacia la mesa de comunión, vemos el versículo 4:14 dice que el gran sumo sacerdote
no pasó a través de la cortina. Jesús no pasó a través de la cortina del templo. Jesús pasa a través de diferentes cortinas, las cortinas del cielo. Intercede por nosotros cara a cara con Dios. Para cada uno de nosotros que ha dicho, lo dejaré ir. Lo dejaré ir no para vivir según a mi modo de vida, sino para vivir como el propio sumo sacerdote y llegar a Dios en sus propios términos. Y a llegarme al Dios, al trono de Dios en confianza. Y este es el trono de confianza. Y cuando usted venga hoy con la comunión, no quiero que usted piense, ok, buen sermón. Bueno, tal vez usted piense eso. Pero no quiero que usted diga, buen sermón, voy a tratar de ser mejor. Ya esto ha sido hecho. Usted no tiene que probar nada a mí, ni comprobar nada a la persona a la que está sentado a su lado, ni a su padre, ni a su vecino. Usted está completamente libre por lo que es el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que yo quiero que usted piense. Oremos. Dios, tú vienes a dar libertad a los cautivos. La gente que están cautivas como yo, como otros, muchos aquí. Por nosotros mismos cautivos o por el mundo tratando de comprobarnos a nosotros mismos o al mundo tratando de decir mi vida vale algo por esto. Hoy pido que tú termines esto con nosotros. Que tú pongas un fin a esto y que cuando nosotros vengamos delante de ti, sepamos que de verdad somos libres y que podamos venir en confianza y con valor. No por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que tú hiciste por nosotros. Sabemos que el día cuando fue traicionado, no solo por Judas, sino por todos los soldados, dijiste que ibas a tomar tu sangre y tu cuerpo y lo ibas a hacer por nosotros para ser nuestro sumo sacerdote, nuestro representante. Y tu obediencia va a ser para nosotros. Tomamos estos elementos para algo, a estos elementos comunes para algo incomún. Amén. Los diáconos los va a despedir por fila.